Muchas teorías son catalogadas actualmente como pseudocientíficas, como la astrología, terapias alternativas de la salud o la numerología, entre una larga lista con la que nunca terminaríamos. Podríamos creer que esta lista de pseudociencias se distingue por no tener respaldo empírico, por no apegarse a lo que con nuestros sentidos podemos ver en el mundo, a diferencia de las teorías realmente científicas que parecen describir bien los fenómenos físicos, químicos, psicológicos, etc. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que hay teorías pseudocientíficas que no solo tienen respaldo empírico, sino que no pueden fallar? Seguro te resultará raro, pues hoy veremos un método para distinguir entre ciencia y pseudociencia, el falsacionismo de Karl Popper, que podrás utilizar para no caer en manos de charlatanes y el cual nos sugiere que no toda teoría pseudocientífica es catalogada como tal por carecer de respaldo empírico. Parte 1. Como normalmente creemos que se diferencia la ciencia y la pseudociencia. Normalmente creemos que una teoría es pseudocientífica por no tener respaldo empírico, y esto en buena medida es cierto. En ciencias de la salud, por ejemplo, terapias farmacológicas que presumen curar enfermedades y que, a la hora de constatar sus resultados, no tienen efectividad en lo que presumen, son desechadas como pseudocientíficas y falsas. El biomagnetismo, por ejemplo, es clasificada hoy como terapia alternativa pseudocientífica. Sostiene curar enfermedades por medio del uso de imanes, creyendo que estos pueden afectar positivamente el flujo sanguíneo y el estado de distintos órganos. No obstante, en los estudios realizados para constatar su efectividad, se ha observado un nulo cambio en el estado corporal del paciente y, por ello, un nulo beneficio. Como podemos observar, la teoría del biomagnetismo y su capacidad de ser o no una teoría científica se describe de la siguiente forma. Por un lado, un conjunto de proposiciones empíricas relacionadas causalmente. Por ejemplo, la proposición un imán modifica la sangre de un paciente y esta modificación sanguínea puede curar una enfermedad. Una teoría es, pues, un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí que describen un estado de cosas que buscan explicarlo. Pensaríamos que para que se convierta en una teoría científica, el conjunto de proposiciones que la conforman debe describir efectivamente un estado de cosas, en este caso, los cambios en el cuerpo del paciente. En el caso de que no sea así, esta teoría es catalogada como pseudocientífica. Sin embargo, Karl Popper, filósofo de la ciencia y también con varios escritos sobre filosofía política, nos muestra en la primera parte de su obra La lógica de la investigación científica que esta forma de catalogar las teorías como científicas tiene serias limitaciones, ya que aplicando solo la correspondencia entre estados de cosas en el mundo con las proposiciones de la teoría, tendríamos que catalogar muchas teorías que sabemos que son charlatanerías en el ámbito de las ciencias. El siguiente ejemplo no lo da Popper, pero es perfecto para ilustrar su punto. Si aplicamos este criterio a la astrología, veremos que ella no solo puede ser catalogada como científica, sino que de hecho no puede fallar. Parte 2. La astrología no puede fallar. La astrología tiene una historia milenaria. Es muy interesante la capacidad que tuvieron culturas como la china, la india, la egipcia o la griega para describir características de los astros. Su asombro al estudiar la posición de estrellas y planetas les hicieron relacionar causalmente sucesos de la naturaleza terrestre, de la vida social y de la vida personal con los fenómenos que aparecían frente a sus ojos al llevar la mirada al cielo. No obstante, con el paso de los años y el avance de la astronomía, la astrología, como ciencia que relacionaba la posición de los astros con acontecimientos de la vida cotidiana, ha mostrado el conjunto de proposiciones falsas que los egipcios, los griegos o los chinos tenían como verdaderas. No obstante, hoy en día nos seguimos topando con astrólogos y con personas que confían en las presuntas predicciones de la astrología. Recuerdo todavía que de niño y un poco de adolescente también acudía a una revista, TV Notas, que compraba mi mamá y acudía a ellas para ver los horóscopos, supuestas predicciones y descripciones de la vida de las personas que lo leen con base en su fecha de nacimiento y la posición de los astros.
Pues bien, hablando de la cultura popular que hay respecto al horóscopo y a la astrología, dejando a un lado su interesante historia desde culturas milenarias, podemos aplicar lo que creemos es el método para saber si es o no científica. Si nos vamos al horóscopo que yo leía de niño, al que dan en Venga la Alegría o al de cualquier lugar, nos toparemos efectivamente con proposiciones que buscan describir un estado de cosas. Yo acudí a Google para ver mi horóscopo. Dado que nací a inicios de marzo, me corresponde el de Piscis. ¿Qué me dice mi horóscopo? En primer lugar, que debo reconocer que me gusta alguien. En segundo, que no sé cómo piensa ese alguien. En tercer lugar, que para acercarme a ese alguien debo hablar a corazón abierto. Esto acompañado de algunos enunciados no descriptivos, sino imperativos. Más abajo, respecto a enunciados descriptivos, me asegura que me siento cansado por discutir con mi pareja, que estoy cansado de esperar el reconocimiento laboral tan deseado. Como podemos ver, en el horóscopo hay descripciones de estados de cosas. En el mío he encontrado por lo menos 4. Ahora, si pensamos que una teoría científica es aquella que describe correctamente un estado de cosas, el horóscopo claramente cumpliría con este requisito, ya que, en efecto, me siento atraído por alguien. No sé cómo piensa ese alguien. Si tengo pareja, estoy cansado de las discusiones que tuvimos y también deseo el reconocimiento laboral que merezco. Las descripciones del horóscopo corresponden con mi vida. Deberíamos, bajo la coloquial forma de entender la ciencia, tener al horóscopo como científico. No solo eso, el horóscopo no solo describe, en este caso, mi vida, sino que no puede fallar. Si alguien lee mi horóscopo, se sentirá también identificado, ya que seguramente le gustará a alguna persona, seguramente estará cansado de discutir con su pareja en caso de tenerla, y seguramente querrá reconocimiento laboral. Vemos pues que el horóscopo no solo tiene un conjunto de proposiciones descriptivas, sino que se corresponden universalmente con la realidad de las personas. Sé que muchos ya han visto el fallo que hay en esta lógica, en creer que una teoría debe ser catalogada como científica si describe lo que llamamos realidad. Pasemos ahora a la propuesta de Popper para superar esta falla. Parte 3. Lo que propone Popper, la teoría debe poder fallar para ser científica. Popper llama criterio de demarcación al conjunto de criterios que nos permiten distinguir entre aquello que forma parte de la ciencia empírica y aquello que no. El criterio de demarcación que Popper nos propone es el del falsacionismo. ¿Qué significa falsacionismo? Que una teoría científica sí puede fallar. Entre más pueda fallar, más científica es. Esto seguramente resulta muy extraño, ya que lo que buscamos de una teoría científica es que no falle. De hecho, la razón para desechar una teoría como falsa es precisamente que falle. Es aquí cuando debemos poner atención, ya que Popper no nos dice que falle, sino que pueda fallar. ¿Qué significa esto? La respuesta la encontramos de nuevo regresando a la parte formal de la teoría que estemos tratando, a sus enunciados y a su estructura lógica. Continuemos con nuestra teoría astrológica y más precisamente con mi horóscopo. La teoría del horóscopo nos dice que si ella describe, según mi fecha de nacimiento, los acontecimientos de mi vida, ella es verdadera. También en uno de sus enunciados descriptivos dice que estoy interesado en una persona. ¿Qué trampa hay en esto? Que la teoría no puede fallar. Popper nos dice que para que una teoría sea científica, no solo debe tener enunciados que correspondan al mundo empírico, sino que la teoría misma, en su estructura, debe especificar aquellos enunciados que mostrarían que ella puede fallar. Supongamos que tenemos la hipótesis de que el paracetamol reduce los síntomas del dolor en el cuerpo tras ingerirlo. El enunciado que implicaría que esto es falso sería el de que, una vez que una persona tomara paracetamol, sus síntomas del dolor no disminuyeran. En estas circunstancias, la hipótesis sería falsa. Bien, ya tenemos el enunciado en el que nuestra hipótesis puede fallar. No ha fallado aún, pero sabemos en qué circunstancias puede fallar. A esta característica de tener enunciados que hagan explícito cuándo una teoría o una hipótesis puede fallar, se le denomina falsabilidad. Una teoría es falsable si, entre sus posibilidades,
tiene explícitamente la posibilidad de fallar. Si ya después de encontrar esa posibilidad nos topamos con un caso en el que la teoría efectivamente falle, ella es desechada como falsa. Por ejemplo, si encontráramos que los pacientes que tomaron paracetamol no tuvieron mejorías en sus síntomas. De lo contrario, si vemos que sí se observan mejorías, podemos ver que la hipótesis ha sido constatada. Bien, regresemos a nuestro horóscopo. Al que nos dice nuestro horóscopo tendríamos que preguntarle, ¿en qué circunstancias tu teoría podría fallar? Si no hay una respuesta, la teoría no puede fallar. Y por ello, Popper nos diría, debemos desecharla como no científica. Sin embargo, si sí hay una respuesta, pero esta respuesta nos plantea un escenario imposible o ambiguo, es lo mismo que si no tuviéramos respuesta. Por ejemplo, si nos dijera, mi teoría puede fallar si mi horóscopo dice que te interesa una persona y, en la realidad, no te interesa una persona. Claramente este escenario es imposible, porque todas las personas en el planeta tenemos intereses en al menos otra persona en nuestra vida diaria. Por ello, constatar la teoría del horóscopo es imposible. Es imposible falsarla, porque no hay escenario posible en el que una persona no esté interesada por otra. Creo que con esto ya podemos ver la trampa de muchas teorías, a las cuales llamamos pseudocientíficas y que, a pesar de ello, pueden tener respaldo empírico. Ellas describen obviedades y, al ser obviedades, falsarlas, buscar las circunstancias en las que puedan fallar, es imposible. Si, por ejemplo, te digo que tengo la hipótesis o la teoría de que mañana va a llover, las circunstancias en las que mi hipótesis pueda fallar es que llegue el día de mañana y no llueva. En cambio, si te digo que tengo la hipótesis de que mañana pasará algo, las circunstancias en las que mi hipótesis es falsa sería que mañana no pasará nada, lo cual es imposible y hace que mi hipótesis sea necesariamente verdadera y, por tanto, una obviedad. Esto, más allá de ser una herramienta metodológica en la investigación científica, puede ser muy útil en nuestra vida diaria, ya que muchas veces nos encontramos con productos o con enseñanzas o cursos que tienen esta misma lógica. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Recuerdo que en un lapso muy triste de mi adolescencia llegué a ver cursos sobre cómo ligar. Todos estos cursos, que afortunadamente no compré o tomé, sino que simplemente vi de reojo, obedecían una estructura pseudocientífica en específico. Te decían que si los tomabas, ibas a ligar, a encontrar pareja. Si llegabas a encontrar pareja, era entonces porque el curso era efectivo. Sin embargo, si no llegabas a ligar y te mantenías en la soltería, te decían que no era que la enseñanza hubiera fallado, sino que algo falló en ti, ya que no aplicaste bien el método. Es decir, si ligas, el método funciona. Si no ligas, el método funciona, solo que lo aplicaste mal. No hay así forma en el que el método para ligar que te venden falle. Creo que esto puede aplicarse a muchísimas cosas. Si te gustaría que hiciera videos aplicando el falsacionismo de Popper a distintas teorías, dímelo en los comentarios, ya que seguro resultaría tanto divertido como útil para ahorrarnos malos momentos con teorías de charlatanes. Parte 4. El problema de la inducción y la propuesta de Popper. Pero bien, ahondemos a por qué Popper llega al falsacionismo como método de demarcación. En esta parte ya nos meteremos ya en algo de lógica un poquito más densa, pero trataremos de explicarlo de forma sencilla. El problema principal que estudia Popper es heredado desde la enseñanza de David Hume. Hume resaltó que en la ciencia, al buscar leyes universales, tenemos un problema. La experimentación científica nunca logra sostener de forma definitiva esas leyes. Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que el enunciado «la sopa de verduras siempre es buena para el organismo» es verdadero. Para hacer que este enunciado universal, que dice que en todas las circunstancias en que comamos sopa de verduras, ella hará bien a nuestra salud, sea verdadero,
debemos ir a experimentar con humanos y hacer que coman sopa de verduras. Digamos que los personajes que participan en nuestro experimento son Paco, Susana y Luis. Ellos tres comen sopa de verduras y vemos que, efectivamente, les hace bien. Sin embargo, ¿esto ya hace que nuestro enunciado universal sea verdadero? ¿Y si la cuarta persona, Pedro, hubiera sido el caso en el que la sopa de verduras hiciera daño? Bueno, pues Hume nos dice que por más experimentos que hagamos, nunca nuestra afirmación universal podría ser verificada de forma completa. Solo podemos acercarnos a la probabilidad de que la sopa de verduras no nos haga daño en el futuro. Entre más casos veamos en que la sopa es buena para el cuerpo, más probable es que así lo siga siendo. A esto se le llama el problema de la inducción, la imposibilidad de hacer afirmaciones y proposiciones universales a partir de enunciados particulares. Pues bien, Popper afirma que el problema de la inducción jamás ha podido solucionarse y seguramente no podamos hacerlo nunca. Sin embargo, nos especifica Popper que la tarea se vuelve mucho más sencilla si lo que buscamos no es verificar, sino constatar las teorías. ¿A qué se refiere con esto? Volvamos a la afirmación de la sopa de verduras. Popper nos dice que si queremos verificar la teoría de que la sopa de verduras es buena para el cuerpo, lo que haríamos sería experimentar muchas veces para verificar que la sopa le cae bien a la pancita de los participantes del experimento. Necesitamos una infinidad de ejemplos para verificar esta teoría y de hecho nunca la agotaríamos. Sin embargo, para saber que es falsa, solamente necesitamos un caso en el que la sopa de verduras le haga daño a alguien. Es decir, si afirmamos que para todo el mundo y en todo momento la sopa de verduras es buena, para mostrar que esta afirmación es falsa, nos bastaría con encontrar un solo caso en el que la sopa de verduras sea mala para quien se la comió. Así, la investigación científica no necesita centrarse en buscar casos en los que su teoría es cierta, tener un registro de los millones de personas a las que la sopita de verduras les hizo bien, sino que basta con buscar un caso en el que una persona haya sido perjudicada por comer sopa de verduras. Basta un caso particular para negar un enunciado universal. Buscar enunciados que confirmen la teoría es, pues, verificar. En cambio, buscar casos en los que falle la teoría es constatar. Nos dice Popper que en constatar debemos centrar nuestra atención. Y es gracias al constatar que Popper se dio cuenta de las teorías que no podían fallar por no tener forma de ser constatadas. Es decir, con esta forma de proceder en la ciencia, Popper se dio cuenta de que habían teorías que no tenían entre sus proposiciones descriptivas estos casos particulares de falla a los cuales acudir para demostrar y constatar si son o no falsas. El ejemplo que dimos es el de los horóscopos o el de los cursos de seducción. Estas teorías, al no poder ser constatadas, deben ser rechazadas como no científicas. Lo que Popper quiere hacer es ofrecernos una herramienta para no caer en el engaño de que algo parezca ser ciencia cuando, en el fondo, no lo es. Entonces, podemos ya hacer el ejercicio de tratar de aplicar el falsacionismo de Popper a las múltiples creencias y teorías que tenemos por verdaderas. Ahora que te enfrentes con algo que te dice ser verdadero, puedes utilizar este criterio de demarcación, el falsacionismo, y preguntarle a aquel que te lo ofrece, ¿en qué circunstancias podría tu teoría, tu hipótesis o tu sistema de creencias fallar? Si por su parte te encuentras con una respuesta vaga o nula, si notas que su teoría no puede constatarse, que pareciera que no puede fallar, entonces sabes que estás muy probablemente frente a charlatanerías, sobre todo si lo que se te ofrece es una cura o una solución mágica a un problema. No por nada estas soluciones mágicas y productos milagros son llamados así, magia y milagro, porque quedan al margen de lo que críticamente podemos llamar científico.